En un día muy especial en que celebramos nuestro 96 aniversario y con la presencia de las más altas autoridades de nuestra universidad, damos inicio a la ceremonia de inauguración de las actividades académicas correspondientes al año 2024 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Iniciamos con un video institucional que muestra la esencia de nuestra universidad hoy. A continuación, el coro de cámara de nuestra universidad interpretará el himno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los invitamos a ponerse de pie. Alma mater que riega la semilla de los frutos de amor y del saber, en tu seno se da la maravilla de sentir a la vida florecer. Has abierto caminos de esperanza y buscamos sin miedo la verdad.
Pueden tomar asiento, gracias. Preside esta solemne ceremonia el obispo de Valparaíso y gran canciller de la universidad, Monseñor Jorge Patricio Vega Velasco, junto al rector, profesor Nelson Vázquez Lara, acompañados por autoridades y directivos de nuestra casa de estudio. Agradecemos muy especialmente la presencia de académicos y académicas, funcionarios y funcionarias, y en particular a nuestros queridos jóvenes representados por la Federación de Estudiantes y por una delegación de alumnos y alumnas con ingresos destacados, tanto al pregrado como al posgrado, en la admisión 2024 que nos acompañan hoy. Saludamos, por supuesto, y agradecemos la presencia de la ex ministra de Educación Nacional de Colombia, consultora internacional en materias de educación, señora María Victoria Angulo González, quien ofrecerá la clase magistral que inaugura este año académico. Les informamos que esta ceremonia está siendo transmitida por streaming a través del canal YouTube de nuestra universidad. La intérprete de señas que nos acompaña hoy es la señora Ruth Araneda. A continuación se dirigirá a los presentes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor Nelson Vázquez Lara. Buenos días a todas, a todos. Señor Gran Canciller, señor Secretario General, rectores de la universidad, vicerrectores, directores generales, decanos, capitulares, directores de unidades académicas, de centros, invitados especiales, profesoras, profesores de nuestra universidad, señoras y señores. Buenos días a todas y a todos, estimadas y estimados miembros de la comunidad universitaria. Quisiera decirles en este día tan simbólico para la universidad, en que recordamos la apertura del primer curso y el sentido de misión de nuestros fundadores, hace más de 96 años, el orgullo que siente un rector al ser parte de una comunidad de personas que no se basa en el privilegio o los derechos de nacimiento. Esta comunidad universitaria se ha construido en el tiempo, ha generado un proyecto histórico en base a valores inspirados en el cristianismo, en el mérito y en un modelo educativo que cree en el aprendizaje de las personas. Agradezco de todo corazón la concurrencia de todos ustedes a esta ceremonia. Agradezco especialmente a María Victoria Angulo, ex ministra de Educación de Colombia, por haber aceptado la invitación que le hicimos y dictar la clase magistral 2024, titulada Educación Superior y Gobernanza, Desafíos y Oportunidades en un entorno cambiante. Por segundo año consecutivo, una mujer ha inaugurado el año académico de nuestra universidad. Enhorabuena. En estos 96 años, cada generación ha contribuido con lo suyo. Hoy contamos con estudiantes que nos interpelan en tantos ámbitos del quehacer universitario. Tenemos que acostumbrarnos a leer este contexto histórico sin nostalgia del pasado, pero con gratitud a los que nos antecedieron y con una visión estratégica de largo plazo, recientemente renovada con el concurso de toda la comunidad universitaria. Los jóvenes que dirigen nuestro país son parte de una generación que entró a la política con altas expectativas de cambiar el Chile de las últimas décadas. Transcurrido un tiempo, las expectativas se han ido adecuando a la realidad y se ha demostrado que el enfrentamiento intergeneracional, vociferado
a través de las redes sociales no tenía sentido. Nuestra universidad es un claro ejemplo de una convivencia sana entre generaciones. Lo que hemos visto en los últimos tiempos no es un fracaso de los jóvenes. Son los jóvenes de la élite santiaguina, centralista, los que no han tenido la capacidad de conducir la diversidad de anhelos y realidades del Chile actual, simplificando la complejidad de los problemas en todos los ámbitos y especialmente en educación, como si el origen de las dificultades actuales fuera un problema comunicacional. Los jóvenes son diversos. Los que nosotros recibimos y formamos también. Quieren salir adelante en la vida y apoyar a su familia. Los liderazgos se deben ganar por las capacidades propias demostradas en proyectos concretos y reales. Los privilegios y las herencias no convencen y ya no se toleran. Las capacidades que tenemos como universidad y que hemos demostrado en tantos momentos serán las que nos permitirán abordar cada uno de los desafíos de los años que vienen. Los logros del 2023 son obra de todos, especialmente de los que están acá, y pueden apreciarse en todos los ámbitos de nuestro quehacer universitario. Son la base del posicionamiento a nivel regional y nacional. Somos una universidad consolidada, reconocida por nuestra excelencia. La pastoral PUCB comenzó a desplegarse en todos los campos y sedes, reafirmando nuestra identidad católica. La contratación de más académicos ha continuado, porque en esta rectoría existe el convencimiento que el presente y el futuro solo se puede proyectar en la medida que contamos con un número adecuado de profesores cualificados. Tenemos un pregrado de prestigio que se hace cargo de las exigencias que el mundo del trabajo demanda. Hemos comenzado a recuperar la movilidad internacional de estudiantes que existía antes de la pandemia. Las redes internacionales de los profesores nos están permitiendo la ejecución de proyectos de investigación interdisciplinario, más desafiantes y con mayor retribución a la sociedad. Los proyectos centenarios son una buena muestra de ello. Ya contamos con una política clara y progresiva, desde la investigación individual a la grupal con redes internacionales. El Consejo Superior, para el presupuesto 2024, entregó más recursos económicos destinados a la investigación. Tomamos la decisión de avanzar a las 40 horas semanales, antes que las demás instituciones de educación superior chilenas, y hemos hecho el esfuerzo de elevar a 600.000 pesos el sueldo mínimo, sobre el estándar y la fijación del Estado. De este modo, y en conjunto con otras decisiones institucionales, estamos reforzando el sistema de bienestar a las personas que ha caracterizado nuestra universidad durante décadas. Hemos tenido la voluntad política de crear una dirección de equidad de género y avanzar en el cumplimiento de las políticas nacionales en esta materia. Se han dado pasos relevantes en sustentabilidad y cuidado del medio ambiente a través de la adscripción a la política de los campos sustentables. Se ha continuado con importantes mejoras en los espacios destinados a la docencia y a la investigación. Hemos logrado una matrícula de primer año con más de 3.900 estudiantes, un logro de todos. Hemos iniciado la creación de un ecosistema de posgrado diseñando un sistema unificado de acceso a los magísteres y a los doctorados. Los estudiantes han tenido a su disposición más oportunidades de actividades de formación artístico-culturales y se ha ampliado el repertorio de acciones de inclusión para ellos. Una universidad con más cultura, con más belleza, siempre más plena. Todo esto debe llenarnos de alegría, pero no de soberbia, porque las tareas más importantes en las instituciones formadoras de personas ocurren en las salas de clase y son un esfuerzo de todos los días. Quiero volver a agradecer y saludar a los profesores que están con sus alumnos cotidianamente. De este modo se construye una universidad
desde la base. Hoy no sabemos cuáles son todos los desafíos futuros, pero sí tenemos la certeza que seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, como universidad, apoyarnos mutuamente. Las universidades son una creación de Occidente y de la Iglesia Católica. Hoy son espacios de formación de personas, generación de investigación, de frontera, de vinculación con el entorno. Generamos oportunidades, pero ante todo somos el alma de la cultura, un modo de vida, una forma de pensar en libertad. En definitiva, las universidades actuamos con la fuerza de la razón. De allí el cuidado que todos debemos poner en nuestra convivencia institucional y en el modo como formamos a los jóvenes. La confianza se construye en la buena fe y en la base de la convivencia civilizada. Las prácticas alejadas de la razón y de la dignidad que merecen todas las personas conducen a escenarios donde se pierden oportunidades y siempre los más vulnerables de la sociedad tienen mucho más que perder. La ira, la frustración de expectativas y sueños no ayudan a la convivencia entre personas. En los últimos años en Chile hemos visto cómo se ha deteriorado la fraternidad democrática. ¿Quién iba a imaginar que el llamado desalojo y la alternancia natural en democracia cambiaría tanto los años de progreso, construido con el esfuerzo colectivo de la sociedad chilena? Hoy podemos constatar que cuando las teorías y las estrategias políticas pensadas desde la frustración se llevan a la práctica o se olvidan de las personas, tarde o temprano se termina dañando el intercambio de ideas, el diálogo ciudadano y la sana política. Las universidades debemos estar distantes de toda polarización. Los que formamos parte de una comunidad universitaria por opción y libertad personal, tenemos que estar disponibles al debate y generar espacios crecientes de mayor expresión. La gran alegría en este acto es la presencia también de los estudiantes. Como decía Aldo Moro, la libertad en la sociedad moderna se expresa con el poder de la innovación que aportan los jóvenes, en una edad que albergan futuro y esperanza. Transportada por trabajadores y por mujeres, porque la vida no es la misma, pero es mejor si los jóvenes pueden ser jóvenes y las mujeres pueden vivir en plenitud y sin constricciones. Nuestros jóvenes son ciudadanos con el mayor grado de dignidad. No cabe duda que nosotros, como profesores universitarios, constructores de una sociedad contemporánea, seremos juzgados por nuestra capacidad de interpretar estas características y adoptar una posición adecuada al respecto. Gestionar una universidad implica hacer muchas cosas que son importantes y esperadas, pero en el fondo significa promover y defender la condición humana en toda su dignidad. Durante el 2024 tenemos varias tareas por delante, todas muy relevantes. La discusión de la reforma de los estatutos generales, que ya ingresó al Consejo Superior y cuyo proyecto será sometido a consideración de los profesores de la universidad. Los planes de concordancia con unidades académicas y centros nos permitirán concretar el Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029, construido con la participación de todos, con 9 ejes mucho más desafiantes para los próximos años. Explorar nuevas formaciones en pregrado que son una necesidad para la sociedad actual y futura, cada vez más cambiante y dinámica. La clave, como en muchos aspectos de la vida, es un norte claro, una estrategia razonada y el cuidado fiel a la sustentabilidad institucional. Varias universidades chilenas se han preguntado cuál es la receta de la PUCB para abordar su futuro, el cual parece auspicioso. La creación del endowment ha sorprendido. La respuesta es simple y directa.
un proyecto claro y compartido, planificación estratégica realista, progresión en el quehacer, de menos a más, y respeto por la sustentabilidad económica. Como nos dijo su santidad Juan Pablo II en la CEPAL, el año 87, trabajo bien hecho, para que las nuevas generaciones tengan más y mejores oportunidades que las actuales. En definitiva, estamos llamados a cumplir el sueño de las familias chilenas. ¿Qué empresa más noble, más grande tenemos como universidad para los próximos años, de cara a nuestro centenario? Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. La conferencia inaugural que inicia las actividades de este año académico será impartida por la señora María Victoria Angulo. Quienes nos acompañan, ya sea presencialmente o a través de las redes sociales, pueden descargar su presentación en el QR desplegado en la pantalla. Ministra de Educación del Gobierno colombiano entre los años 2018 y 2022, María Victoria Angulo es una economista social con más de 20 años de experiencia en materias de política social, con especial énfasis en el ámbito educativo. Dentro del Ministerio de Educación, fue directora de Fomento a la Educación Superior y subdirectora de Apoyo a las Instituciones. También ha ocupado los cargos de directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación y fue secretaria de Educación del Distrito de Bogotá. Todas estas experiencias le permitieron a María Victoria Angulo conocer la realidad de su país, apasionarse por lo social e involucrarse activamente en el sector educacional en todos los niveles de formación, desde lo público, la docencia, los consejos directivos de varias universidades colombianas y el trabajo con las principales organizaciones de la sociedad civil que contribuyen a posicionar a la educación en la agenda pública. Dejamos con ustedes a la exministra María Victoria Angulo con la clase magistral Educación Superior y Gobernanza, Desafíos y Oportunidades en un entorno cambiante. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor rector, y al Consejo Directivo por hacer esta invitación que para mí es un privilegio, conociendo en detalle todo el avance que ha tenido la universidad y estar hoy en su 96 cumpleaños dando la bienvenida a un año académico. Como nos decían en la Eucaristía que tuvimos la oportunidad de compartir, es un espacio de consagrar anhelos, deseos, pero también propósitos de cambio. Y creo que de eso trata o voy a abordar esta clase magistral que tiene que ver con experiencias latinoamericanas, que reconoce todo el esfuerzo que ha hecho Chile en materia universitaria, particularmente el esfuerzo de la universidad, y cómo a través de estos 9 ejes de trabajo que ha propuesto el Plan de Desarrollo Institucional, podemos tener diversas miradas y tareas para abordar en los años venideros de este Plan 2023-2029. Vamos a dividir el proceso de análisis en 3 tópicos que consideramos importantes con el rector, el vicerrector. Primero, relacionar la educación superior con los demás subsistemas educativos. Esto a veces a quienes trabajamos en educación superior se nos olvida, y creo que el mayor desafío que tiene América Latina particularmente es lograr que conecten los 3 subsistemas. ¿A qué me refiero con ello? Educación para la primera infancia, educación preescolar básica y media, educación superior y hoy un 4º nivel que tiene que ver con la formación a lo largo de la vida, que se ejemplifica en los marcos nacionales de cualificación y que a veces tanta dificultad nos da para que la conversación encuentre puntos de encuentro.
América Latina, particularmente después de la pandemia, evidenció algo que es de común conocimiento para todos. Chile, Uruguay son los países de mejor desempeño en las pruebas internacionales, pero definitivamente la crisis de aprendizaje que llevamos mencionando hace unos 10 años fue evidente y nos deja unos desafíos importantes. Yo quise iniciar esta presentación con algunos testimonios que publicó Elige Educar, una organización que seguramente todos ustedes conocen y que me parecía interesante porque recoge las voces de los estudiantes. Un saludo a todos los estudiantes que nos acompañan, porque además de las autoridades, el deber ser de los que trabajamos en educación son ustedes, su proyecto de vida. Entonces, ¿qué decían? Sueño con un país consciente y empático con sus pares. Esa mención a la empatía es tremendamente importante porque tiene que ver con todo lo que podamos hacer con instituciones en torno a las competencias socioemocionales, una tarea aún no abordada al 100% por la educación superior. Estábamos en plena pandemia. Hoy me preguntaban que el desafío de los 4 años que asumí en el ministerio, ¿qué complejidades tuvo? Y les dije, la pandemia y el estallido social. Esto hace que sea un periodo sin comparación. Y no con ello decir que lo que hicimos fue incomparable o único, pero sí puedo dar cuenta y aprovecho para quienes nos siguen por streaming, dar un agradecimiento a un trabajo en equipo. Los buenos líderes no son solo la voz, son quien invita a trabajar en equipo. Uno solo no puede hacer absolutamente nada y creo que parte de lo que les comparto viene de muchos compañeros que me acompañaron en este trasegar. Sueño en un Chile más inclusivo, el rector lo mencionaba en sus palabras dentro de la apuesta de universidad. Creo que hoy la palabra inclusión es la más mencionada en los planes de desarrollo país, en los planes de desarrollo institucional, pero tal vez en la que menos hemos avanzado, porque la inclusión no es un tema de forma, requiere inversiones y la tenemos que trabajar a todo nivel, tanto a nivel de instalaciones y adecuación como a nivel curricular y a nivel de bienestar y a nivel de formación en la docencia para poder reconocer estilos de aprendizaje distintos y para poder incluir la diferencia. Sueño en un Chile más pasivo, más tranquilo, y en esto hablamos básicamente de una sociedad donde lo educativo ha sido tremendamente importante. Los demás países de América Latina admiramos muchísimo lo que ha pasado en Chile porque es una sociedad latinoamericana tal vez la que más cada vez alza la voz para exigirle más a la educación. Pero en este tema de alzar la voz, como lo decía el rector, siempre será lo más provechoso para el sistema hacerlo de forma empática, hacerlo de forma pacífica y siempre reconocer lo avanzado. En el sector educación me decían, ¿cómo un ministro, en este caso aquí hay rectores presentes, no siente un poco de competencia con quien lo sucede o con los anteriores? Y yo les decía, es tan hermoso el sector educación y tan retador que cada líder puede poner su impronta. No es un tema de competencias, pero sí tiene que haber una generosidad en leer en qué se ha avanzado y cuál es el desafío que abordamos. Finalmente nos decían, un sueño que se respete entre todos y tenga oportunidades. Yo creo que las palabras que expresaron los jóvenes chilenos siguen estando vigentes, tenemos estos desafíos y yo creo que la mejor forma de subsanarlos es en espacios colectivos de discusión, de creación y de aportar, que es lo que más necesita este sector. Acá hablamos de nuestras escuelas, de los contextos, de las neurociencias que hoy aparecen en primer punto en agenda de investigación educativa y que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente y es entender que no solamente estamos hablando de las diferencias raciales, culturales, del tema de migración, al cual me voy a referir más adelante, sino también estamos hablando de estilos de aprendizajes distintos, que la neurociencia nos da las bases para poderlos no marginar, sino para identificarlo, y es muy retador a nivel de los profesores de preescolar, básica y media, saber integrarlos con grupos de 30 o de 40 alumnos, donde tiene que fijarse objetivos complejos de aprendizaje. Estas son algunas cifras de varios de los estudios que hicieron el Banco Mundial, el BID, la UNESCO, sobre cuál sería el impacto de la pandemia en los aprendizajes. Hay muchos resultados, pero en general el impacto fue muy importante, sobre todo en los países que más tuvimos cerradas las aulas y en ese sentido, América Latina fue el país que dejó un mayor número de días cerradas las aulas. Y con ello, sobre todo hay un impacto muy importante en la básica primaria y dirán ustedes, ¿por qué? En todos, claro, en todos. Pero en la básica primaria porque aquellos niños que tenían 5 o 6 años para el momento de la pandemia y tenían que iniciar su proceso de lecturabilidad,
no lo pudieron hacer en las condiciones en las que todos nosotros lo hicimos. Y sabemos que esa es la base para el desarrollo de todos los aprendizajes. Entonces hay una realidad, se incrementaron todos los temas emocionales y consultamos con docentes, profesores y familias. Vemos un tema de salud mental exacerbado como una problemática que ha estado allí, no digo que esto es nuevo, pero que sí llegó a un nivel mucho más alto luego de la pandemia y que exige que lo tengamos en cuenta en la agenda educativa. Algunas referencias de América Latina, bueno, yo les diría que si pudiéramos resumir, tenemos sistemas educativos donde los 4 subsistemas que mencioné no tienen una muy fuerte conexión. Entonces observamos a la educación superior diciendo que los jóvenes que llegan de la educación secundaria no tienen las bases necesarias y así sucesivamente hasta llegar a una primera infancia, que a diferencia del caso chileno, en los países de América Latina todavía no se logran coberturas totales en la atención en este primer ciclo, que es por todos los estudios, desde los impactos económicos de Heckman hasta muchas otras investigaciones, dado como la etapa principal para dar un buen inicio al proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos países que invierten más en educación, digamos que en América Latina se ha incrementado la inversión, todavía tenemos una tarea allí importante, discusiones sindicales siempre presentes, un incremento en el salario de los maestros, que ojalá cada vez pueda ser mayor, y yo diría que un reto enorme de un mayor reconocimiento social a la labor del maestro. Pero también temas vedados, y qué bueno que esta clase para poder decirlo. Yo digo, ¿por qué debe ser un tema vedado hablar de evaluación en preescolar básica y media? ¿Por qué puede ser un tema sensible a nivel sindical? Yo les decía siempre en muchos espacios, porque fui muy respetuosa y acudí siempre a todas las instancias sindicales, porque fueron creadas para darle voz a un gremio, y eso es muy importante. Pero uno no puede perder la discusión que se quede en reivindicación gremial y que se olvide de los niños, porque los niños son el centro de la discusión. Entonces sigue siendo un continente donde cuando uno va a hablar de evaluación le dicen sea prudente, dígalo de otra forma. Y yo digo, ¿y cómo vamos a hacer que estos niños de 6, 7 y 8 años que no comprenden lo que leen lo logren? Cuando por otro lado filosofamos o participamos en espacios políticos diciendo, porque hoy no hay, digamos, ningún candidato político que no diga que la educación está en la agenda. Todos lo dicen, algunos con convicción y otros por conveniencia. ¿Qué necesitamos? Que estos temas vedados sobre la calidad, sobre la formación docente en el aula, no solamente un sinnúmero de posgrados que nos da cuenta de un saber individual, pero no nos da cuenta de que la práctica de aula haya cambiado. Así que bueno, como ven, inmensos retos en América Latina. Voy pasando aquí, pueden ver ustedes cómo ha ido incrementando la inversión como porcentaje del PIB en educación. Lo comentaba ayer con el rector, y es que la referencia chilena siempre ha sido en los últimos, por lo menos 25 años que yo llevo trabajando, una referencia al sector educativo, por ser de los primeros que abordaron el tema de evaluación de maestros, por tener una valoración sobre los datos, no para estigmatizar, sino para analizar lo que está pasando, por unas coberturas más plenas, por el programa de primera infancia, por la consolidación del sistema de aseguramiento de calidad que tiene Chile. Entonces aquí lo que hay es un gran acervo de prácticas muy importantes que ustedes no pueden dejar atrás y que creo que son la base para dar pasos adelante con mucho sentido. Esta última diapositiva de esta sección busca hacer un tránsito en lo que es el quehacer de la universidad. Ustedes hablan de trayectorias completas, de trayectorias significativas. Esta universidad se caracteriza por trabajar mucho la inclusión y la equidad, por tener jóvenes, como decía el señor rector, donde sea el mérito y el talento lo que permita que ingresen. Entonces, pues esto le da mucho significado, pero hace que la Facultad de Educación, que además es muy interesante la Facultad de Educación de esta universidad porque combina múltiples disciplinas, que es un poco hacia donde va ahora todo el tema de calidad, pues yo creo que tendría que tener los ojos, la acción, los programas de extensión dirigidos a acompañar a los gobiernos locales. Los gobiernos locales se la pasan mucho en el día a día solucionando problemas, desde temas de infraestructura, temas de provisión de alimentación de escolar, que ustedes no imaginan cuánto toma del tiempo de un gestor local estas tareas. Y ustedes dirán, ¿y a qué horas toman el tiempo para poder reflexionar en qué cambio hay que hacer curricular? Chile también hizo un ajuste interesante donde da unas áreas obligatorias y unas áreas que cada colegio pues, puede poner su impronta. Entonces yo creo que allí, como lo dice el documento de futuros de la educación de la UNESCO, publicado el año pasado, hace una sección especial de educación superior, distinto al documento que había publicado 10, 15 años atrás. Dice directamente que tenemos desde la educación superior un compromiso.
Vámonos entonces al contexto latinoamericano, algunas cifras. Me perdonarán si voy a pasar rápido por varias de las diapositivas. Ustedes las tienen en su móvil, las pueden ver, pero por temas de tiempo, el rector me decía, ¿cómo va a manejar los 60 minutos con toda esta información? Entonces yo me comprometí a hacer un uso cuidadoso del tiempo. Bueno, arranco por problemas comunes que tenemos básicamente en América Latina en educación superior. No son nuevos para ustedes. Tenemos todavía déficit de aprendizaje en algunos jóvenes, en algunas áreas. Esto induce a la deserción en educación superior, que todavía sigue siendo alta en América Latina, variable si son programas presenciales o programas virtuales. Una adecuación limitada de marcos regulatorios. Hay países de América Latina que dan más estabilidad al sector de educación superior, porque no hay permanentes cambios al marco regulatorio. Hay otros países de América Latina donde las universidades se enfrentan a muchos cambios en el marco regulatorio, que en lugar de ser esto una ventaja, se vuelve un problema al momento de enfocar sus programas, tramitar sus acreditaciones y demás. Entonces, ese es otro hito en América Latina. Hay cuestionamientos dependiendo de qué tan ideologizada está la discusión en si es permitido hablar de un modelo gerencial, de un modelo académico y de un modelo operacional. Y claro que debiera ser permitido, porque si no tenemos una gestión correcta de los recursos financieros, técnicos e infraestructura, todo este trabajo de pensamiento y generación de conocimiento de los académicos pues no puede llegar a buen puerto. Contención emocional, tenemos un sector que fue también muy afectado por la pandemia. La pandemia nos permitió dar pasos adelante en materia de incorporación de tecnología a una velocidad que no imaginamos, pero también generó impacto emocional en todos, en maestros, en los jóvenes, sobre todo cuando yo les hablaba del impacto en salud mental. Creo que no es nuevo para ustedes, y no sé los datos exactos en Chile de las encuestas sobre salud mental, pero el impacto, por ejemplo, en Colombia fue un impacto bien importante, porque fueron jóvenes que estuvieron aislados 2 años en sus casas, sin contacto con ningún joven, sin actividad deportiva, sin este componente de capital sociocultural que nos dan las universidades, que se vuelve tan importante. Y yo creo que puso de alerta algo que era una tarea prioritaria para el sector. Cómo el sector encamina un trabajo, no importando si hablo de derecho, de salud, de economía, de ciencias administrativas, en hacer un desarrollo emocional de la mano de los jóvenes y de las familias. La vinculación de las CIES con el resto del sistema educativo, con el sector productivo y ciertas transformaciones que se están dando de lo que considerábamos tradicionalmente la investigación. Bueno, lo primero que tenemos acá es una tasa de matrícula, paso muy rápido. Ustedes ven la composición por país, en qué porcentaje están. Ustedes pues ven que particularmente Chile tiene un desempeño muy importante en educación superior. Países como el mío tiene una composición interesante porque tiene 50% de instituciones públicas, 50% de instituciones privadas, igual participación de matrícula. Ahora les cuento por qué considero que es interesante, porque creo que al final el diálogo abierto entre todas las instituciones del sistema es lo que les permite a los jóvenes una posibilidad de elegir y de ingreso. Esto viene del estudio que se presentó en la Cumbre de Educación Superior en Barcelona en el año 2022 con el director de IESALC, donde nos resaltaban tal vez cuáles eran como los mayores problemas que enfrentábamos con respecto a las metas del ODS, del 2030. Hoy tenemos 2 referentes, los objetivos al 2030, el documento Futuros de la Educación como marco global y los documentos de planeación de cada uno de los países. Allí se resaltaba primero la sostenibilidad, no vista como algo accesorio, como querer mostrar que estamos conectados con el medio ambiente, sino un cambio total desde cómo se hacen las infraestructuras, cómo se diseñan los currículos, qué énfasis se hace en sostenibilidad, las prácticas internas en la institución de manejo de residuos y de muchas otras cosas, el manejo de la ventilación. Es como una nueva forma de encaminar un encuentro de una comunidad educativa, haciendo una comunidad educativa sostenible. Las políticas internas de acreditación fue un tema muy discutido en la cumbre del 2022, porque más que cumplirle a los sistemas país como un requisito para acreditarnos, para obtener un buen nombre, presentaban muy buenas políticas internas de cada institución para darle sentido a lo que son trámites de acreditación. Los marcos nacionales de cualificación, un gran desafío, pasarlos del papel o de la norma a la realidad de las universidades.
Y aquí tal vez hay otros temas mencionados como regulación, como calidad de los programas, como actualización de los currículos, como la incorporación de la tecnología. Creo que sobre todo esto debió versar el proceso de planeación que hizo la universidad en el 2023. Cuando yo miraba los 9 ejes de trabajo a los que le apuesta la universidad 2023-2029, tienen todo que ver con estos temas que desde el 2022 IESALC los traza como un camino para la educación superior. Que estén no quiere decir que necesariamente los abordemos en la profundidad requerida, y yo creo que eso va a diferenciar una universidad de otra, porque seguramente vemos planes que contemplan puntos similares, pero el hacer diario va a marcar la diferencia. Bueno, estas estadísticas que comparto a continuación, ya voy a terminar esta sección, son hechas con un ejercicio muy bonito que tuve la oportunidad de participar, que es un laboratorio de datos que se llama BenchLab, que está haciendo ejercicios de datos para varios países de América Latina y para España. En este caso tiene datos de Chile, de Colombia, de Brasil. Y lo que hace este laboratorio de datos que tenemos es mezclar información del país, los datos formales que reportan los sistemas de información de matrícula, de sistemas de calidad, con fuentes secundarias. Y ustedes se preguntarán o seguramente dirán que por ser economista de formación inicial tengo esta tendencia a los datos. Y yo les diría que realmente todo mi trabajo ha sido en ciencias sociales más que como economista. ¿Pero por qué traigo la data? Porque en esta era de inteligencia artificial, una universidad que no tenga un área especializada en inteligencia de datos, que no va a competir con planeación, que nadie va a perder su empleo, pero lo que va a pasar es que nos va a dar más tiempo para pensar, para analizar. Eso no lo puede hacer la máquina, pero sí nos va a permitir unas salidas de información. Aquí ven, por ejemplo, ustedes la población de estudiantes, el total de instituciones, es una información de carácter muy descriptiva, pero que al incluirle datos secundarios, imagínense LinkedIn, aquí hay información de LinkedIn, por ejemplo, en este laboratorio de datos. ¿Por qué? Porque los observatorios de cada universidad siguen al egresado y lo máximo que nos dicen es si tiene un empleo. Los más detallados, Colombia tiene un sistema de información de observatorio laboral de graduados, les hacemos seguimiento a salario, empleo. Pero no nos llega información de qué está buscando la contraparte, qué buscan los gobiernos, qué busca el sector privado en sus egresados. Y creo que esa información es fundamental. Aquí este gráfico les trae básicamente cómo han cambiado las pirámides poblacionales. Yo creo que una universidad no puede perder de vista esto. Hago un paréntesis. Les decía a las universidades colombianas cuando yo inicié el ministerio en 2018, que un rector nunca debe perder esta perspectiva porque ocurren cosas. ¿Qué pasó? Nuestra pirámide poblacional comenzó a cambiar desde el 2016, la de Colombia, por ejemplo. Y eso hacía que en perspectiva el número de alumnos en edad de ingreso iba a disminuir. Entonces las universidades debían pensar no como un negocio, pero sí como una institución que necesita ser sostenible y decir, tal vez no necesito construir más edificios, porque tal vez la misma capacidad instalada me va a servir, tal vez lo que necesito es hacer campus de laboratorios, tal vez lo que hubiera necesitado es hacer inversiones en tecnología. Entonces, más que mirar el pasado, porque ya son actuaciones hechas, yo creo que cualquier rector, cualquier universidad, cualquier facultad debe entender mucho a quién se va a dirigir. Esto con respecto al público joven, pero miren lo interesante de la curva con respecto a los adultos. Y ahí voy a compartirles una experiencia reciente del último mes que pude acompañar a Tailandia en la creación de un instituto muy interesante, que es el instituto que se encarga para todo el país de medir cuáles son las diferencias en 4 competencias, desde los 18 años hasta los 68 años. Y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Todo, porque gran parte de la demanda que ustedes van a tener no está como los jóvenes que están aquí. Ellos siempre van a estar, pero el grueso va a estar en todos los adultos como quien les habla, que el mercado nos va a estar demandando actualización en temas tecnológicos, actualización en temas de pensamiento matemático, en temas de expresión en distintos lenguajes. Estoy hablando, por ejemplo, de programar. Los que no fuimos formados en programación, cuando nos acercan a un área de programación, pues nos genera temor por lo desconocido, pero se va a volver un lenguaje común. Y la cuarta, lo socioemocional. Lo decía el rector y en muchas expresiones que voy a mencionar aquí, como decía un ex jefe que era un director tal vez del grupo empresarial más grande en Colombia, que decía, en este grupo empresarial entran por lo que saben, y se refería al background, la hoja de vida, y salen por lo que son.
y lo que son es sus actuaciones frente a desafíos éticos y cómo respondemos frente a los desafíos éticos y cómo nos importa conectar con el otro, de verdad cómo nos importa, no simular que lo hacemos y cómo somos conscientes que solos no somos capaces de lograr nada de eso. Finalmente, terminando los gráficos, miren, acá se van a poder ustedes ver y van a poder ver el trabajo de Chile. Yo creo que el esfuerzo es enorme. Siempre le decía a mi equipo que todos los días no se confiaran en los logros, porque cada día comenzábamos de cero. Me decían que por qué tan exigente. Le digo, porque eso a la humanidad nos lo exigen a todos. No somos infalibles, no hacemos nada perfecto, no hacemos nada único y repetible. Aportamos. Y los aportes pueden dejar de ser importantes, pero les decía siempre que no olvidemos los logros, porque de esto se construye. Y realmente entre los sistemas de aseguramiento de calidad de universidades destaca el progreso enorme y el liderazgo que ejerció en América Latina Chile. Y bueno, y después con mucha alegría puedo nombrar que el segundo es Colombia. Y con un saludo a todos los rectores de Colombia, quien tanto admiro, de las universidades públicas y privadas, que son los gestores de que estemos allí, más allá de la política pública. Y ven ustedes cómo están en el top de las universidades en Chile. Esto sacado con información de fuentes secundarias, no solamente como con rankings oficiales. Entonces, a lo que voy es, hay mucho capital humano, social, técnico en esta universidad, en Chile, para poder afrontar estas reformas de tercera o cuarta generación de las últimas décadas, para no quedarse atrás y para tener esa facilidad de ir ajustando nuestras formas, nuestras fuentes de trabajo y el objetivo al que vamos identificando nuestro trabajo. Bueno, acá quise hacer una mención sobre la educación virtual, porque definitivamente está llegando a toda América Latina. Entonces hay dos desafíos. Uno, cómo las manejan los sistemas de aseguramiento de calidad para que lleguen con rigor, para que cumplan las mismas normas, para que no haya, como se pudiera llamar, una competencia desleal, pero es un hecho que van a llegar. Y a esos alumnos adultos que ustedes vieron que la edad comienza a subir, la preferencia para educación posgradual y para los cursos cortos de microcredenciales, de actualización de competencias, esos van a ser los mayores activos de la universidad en necesidades de formación, porque toda universidad no trabaja para producir dinero ni más faltaba, lo que les importa es el conocimiento y el valor social, pero tiene que entender de dónde van a venir sus recursos para poder hacer este trabajo. Y sus recursos van a venir de los recursos públicos, en el caso también de esta universidad, de los recursos privados, en el caso de las familias y universidades privadas, pero también de otro foco de atención, y son los adultos. ¿Y cómo vamos a hacer este tránsito? Porque ustedes dirían, tenemos entonces que tener facultades para la trayectoria tradicional del estudiante y facultades que nos hablen de la educación a lo largo de la vida. No tiene mucho sentido. ¿Cómo integrar este trabajo? Súper retador. Acá me parece muy interesante cómo están organizadas las decanaturas porque vinculan distintas áreas, pero cada vez más tenemos que ir rompiendo límites entre estas decanaturas, y lo digo a nivel organizativo, a nivel de manejo de recursos, porque va a llegar a ser un momento en que sea inmanejable, porque además vinculándolo lograremos ir manejando los déficits en un área de alumnos, la fortaleza que puede tener otra facultad, para que la universidad como un todo pueda responder a estos cambios en materia de oferta de presencial, virtual o híbrida. Y finalmente, quise hacer en este laboratorio un ejercicio para que con estas fuentes secundarias sacáramos el top 10 de los programas con mayor posicionamiento en el mercado laboral en marzo del 2024 en Chile. Y entonces nos sale ingeniería comercial, ingeniería civil. Bueno, pueden ver las otras áreas. Yo encontré que hay mucha conexión con lo que la universidad que hoy me invita está formando, que no quiere decir que esto se quede estático, esto es una foto que va cambiando, ni que los pregrados se acaben, ni que la gente solo tenga que certificarse en una empresa. Yo creo que ese es un falso dilema que desde la academia, con flexibilidad, tenemos que demostrar que es un falso dilema. ¿Por qué? Yo asisto a varios foros donde a veces se le dice a un joven, y acá que están ustedes, miren, ¿para qué entran a una universidad formal? Certifíquense en programación, que a los 3 meses comienzan a ganar estos recursos y que seguramente como programador va a ganar esto. Y le dan a entender que la educación no es un proceso a lo largo de la vida, sino de oportunidad de certificación en el área más demandada. Yo creo que es una conjugación de las dos cosas. Y para que no nos gane este diálogo de tipo empresarial, donde dice que tal vez esta formación en la academia, con toda, digamos, la riqueza humanista que tiene la formación en la academia, no es necesaria,
Tenemos entonces que flexibilizar la academia para que la misma academia le pueda decir, yo también lo certifico. Yo puedo estar trabajando con este sector productivo en materia de análisis de datos y la universidad y el sector productivo lo certifican. Es decir, usted tiene esta habilitación laboral, pero usted se va a seguir formando. Porque lo que está, digamos, probado y en este observatorio que tenemos en Colombia del mercado laboral es que definitivamente agregar formación en la modalidad que disponga el sistema siempre va a ser leído desde el otro sector como que estamos agregando valor, va a ser mejor remunerado, pero sobre todo le va a dar mayor capacidad de adaptabilidad, que tal vez es una de las condiciones que más nos va a pedir el mercado laboral. Bueno, finalizando con los datos, que era un pequeño paréntesis para mostrarles que hay mucha información. Yo aquí no tomé ninguna información interna de la universidad. Si tomara los sistemas internos sería riquísimo el análisis que podríamos hacer, entonces no despreciemos los datos, entendamos su justa medida, pero entendamos más qué quieren los jóvenes, qué está ofertando la universidad, qué vamos a hacer con la educación de adultos, ya no entendida como otrora, que era que completaran su secundaria, su bachillerato, como una formación, digamos, de reserva, sino como una formación en la que todos vamos a estar muy cerca de la universidad como egresados pidiendo actualización de certificación y que nos va a brindar la universidad. Entramos a una última sección que tiene que ver básicamente ya con los desafíos internos en Chile, en la educación superior y con los 9 pilares que ha definido la universidad. Entonces, pueden ver ahí cuáles son estos dilemas. Hablamos básicamente, perdónenme, me voy a pasar. No. Tenemos dilema entre democracia y eficacia, muy a propósito de la gobernanza que nos mencionaba el rector, del cambio de estatutos que ustedes están haciendo. ¿Qué se ve en las prácticas internacionales? Se ven distintos tipos de modelos. Y yo creería que la lectura es que la participación en los procesos de designación es muy importante. Sé que aquí participan los maestros, todas las autoridades académicas y sé que también a los jóvenes se les escucha en otras instancias. ¿Qué tendencias hay en América Latina? Que son como dos polos, diría yo, así como está depolarizada toda la situación política en el continente, y es que todo sea por democracia, donde voten alumnos, toda la comunidad y se la pasen en votaciones y no hagan mucho porque no hay tiempo, y en grandes diálogos que no llevan a nada, o que nadie tenga participación y que sea un tema pues casi solamente de unas autoridades que están muy encerradas dentro de su ámbito. Y yo creo que definitivamente no es ninguno de los dos modelos. Incluso un país en el que estoy viviendo actualmente, en el que estoy estudiando, que es Portugal, todos deben conocer la reforma universitaria que hizo, muy interesante, hace ya más de 12 años y que tiene a las universidades en un cambio muy interesante, y fue tomar algunos elementos de los modelos nórdicos, y son sí participación, pero en los niveles que deba ser por el grado de formación y de interlocución que tienen los actores, sí participación, pero informada e incluso invitando a los espacios directivos a personas de la sociedad que no son de la universidad, porque a veces la mirada se queda endogámica. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre participación, ¿cierto?, entre mérito, información y conectar la universidad con la sociedad? Muchas veces le pasa a la universidad que se queda en un diálogo interno, muy desconectada de lo que está pasando en su entorno, y hoy más que nada vamos a ver que los nuevos ingresos para la universidad también tienen que ver con mucho trabajo de proyección social, lo que les mencionaba en educación, y todo esto pasa por una mejor conexión con el entorno. Chile particularmente, lo comentaba anoche con el rector, pues ha tenido reformas bien importantes, se trabaja la gratuidad, un sistema de calidad como el que mencionaba sólido. Evidentemente hay voces a favor del cambio, algunas pidiendo algunas modificaciones, y eso es normal en este sector y es bueno, y eso habla de un sistema sano que permanentemente se está reinventando. Entonces, con este marco, ¿qué propone la universidad? Entonces, la universidad propone trabajar en identidad, investigación, formación integral, vinculación con el medio, gobernanza, aseguramiento de la calidad, equidad e inclusión, internacionalización y tecnologías. Y me pareció muy interesante el subtítulo que está en negro, que acoge el Plan de Desarrollo Institucional,
que lo menciona como la universidad que transforma la vida de las personas 2023-2029. Y yo creo que esto es central. Para decidir una gobernanza, para cambiar unos estatutos, lo primero que tenemos que estar de acuerdo es en el propósito de la universidad. Si allí concurrimos, luego tenemos que mirar obviamente las formas, los espacios de participación, la generación de ingresos y lo más importante, qué anhelan los estudiantes a todo nivel, no solo a nivel de formación, como personas, a nivel de desarrollo integral. Bueno, entonces vamos a comenzar. Permítanme un segundo que aquí perdí mi paginita. Bueno, les hago acá una referencia a los distintos modelos que les mencionaba de participación y de gobernanza. Un profesor de esta universidad me saludó hace unos minutos y me dijo, vengo de Colombia. Me dijo, y vengo de un proceso, de oír el proceso de designación de un rector en la Universidad Nacional, que es la universidad pública más importante del país. Y yo me imagino que ese académico pudo ver el revuelo que causó justamente por andar en ese debate de ese extremo de democracia donde todo tiene que ser votado por todos versus la no participación y de un gobierno que había por redes sociales anticipado quién iba a ganar, si se supone que es una decisión colegiada. Bueno, el resultado no salió como se preveía y se generó un gran descontento. ¿Por qué lo traigo como ejemplo? Porque yo creo que preservar una deliberación colegiada en las instancias que toca es garantizar calidad en la universidad y no quedarse en diálogos politiqueros, no de política educativa, y garantizar la participación de todos los estamentos. Esto desgasta las instituciones y muchas veces no los lleva a buen puerto porque se la pasan defendiendo estos argumentos políticos que no llevan a mucho. ¿Qué incluyen los modelos de gobernanza? Y yo creo que aquí quiero hacer un llamado a entender que gobernanza no es solamente el proceso de designación del rector o el proceso de designación de los decanos. Gobernanza es todo lo que allí está. Participación democrática. Gobernanza es definir los criterios de inclusión, pero no en un discurso, sino en todos los procesos, en los trámites de admisión, en los procesos de tutoría y acompañamiento a los estudiantes, en los procesos de materiales de apoyo que permitan integrar la diferencia al aula, vinculación con comunidad, desarrollo de capital humano, internacionalización, adaptabilidad, flexibilidad, evaluación y mejora continua. Es decir, pasar por la reflexión de gobernanza, parte de un propósito, habla de la elección de autoridades, pero tiene que ver que esas autoridades, que esos canales que se definan en el estatuto permitan desarrollar todos estos temas para que la universidad no se aísle, para que esté conectada con las tendencias internacionales, como lo ha hecho esta universidad, y para que además permita a todo nivel de gobernanza que estos temas, que están muy vinculados a los 9 ejes de trabajo de la universidad, se cumplan. Acá vienen 2 ejemplos bien interesantes de rector, que permítanme acá porque los ojos no me dan para leerlos textualmente y perdónenme el tiempo que me voy a tomar, pero me parecen muy interesantes y es el siguiente. El exrector de la Universidad de California afirmaba que quien dirige una institución de educación superior debe ser amigo de los estudiantes. ¿Solo amigo? No. Tiene que ser colega de los profesores y un colegaje entendido de respeto desde la misma producción científica y académica. Tiene que ser también un administrador serio para su consejo, porque hay que manejar los recursos de forma sagrada. Un buen orador para el público, porque tiene que convencer, que conectar, que invitar, que mover sentimientos en distintos momentos de su trabajo como rector. Pero también, y esta me parece muy divertida, un regateador astuto con la industria, con la administración, es decir, aquel que está buscando recursos permanentemente para darle otras fuentes a la universidad. Un diplomático persuasivo con sus donantes, que los convenza, que los fidelice, que los tenga como parte del cuerpo de donantes de la universidad. Poder hablar con la prensa, poder ante momentos de crispación social pronunciarse, porque la academia, si ustedes miran las encuestas en América Latina de cuál es el lugar en el que más cree la sociedad, supongo que saben la respuesta, las universidades. Son el lugar de confianza, el lugar que permite que los puntos extremos se encuentren. Entonces también estamos hablando de un rector, de unos decanos que se saben comunicar, que se pronuncian, que pueden ser ecuánimes en medio de los extremos.
Eso aporta infinitamente a la sociedad. Finalmente, también, y esto aparece, entusiasta del fútbol, de la ópera, pero ante todo un gran ser humano. Y estas mismas cualidades de un rector, yo les diría que hoy son las de cualquier líder, y estoy hablando obviamente de los decanos, de los coordinadores de área, de los maestros, porque los jóvenes cada día nos exigen más. Ellos no se conforman con que nosotros demos un conocimiento y nos vayamos, porque ellos son muy críticos y eso es maravilloso, y ellos están esperando además hacernos muchas preguntas de la vida, del quehacer, del Estado, de la sociedad, de cómo decidimos ser lo que hoy somos, de todas nuestras debilidades, de nuestras fallas. Y esa integralidad es bien difícil de conseguir. Así que el trabajo con el equipo de liderazgo de la universidad también es muy importante, porque a veces se encuentra uno un líder que emula estas características, pero tal vez no todos los miembros del equipo están en la misma sintonía y no transmite uno el mismo mensaje a toda la comunidad educativa. Finalmente, este es un mensaje de un rector que admiro mucho de la Universidad de Navarra. Hizo un libro muy interesante sobre gobernanza y dice lo siguiente: suelen fracasar como gobernantes quienes no son capaces de superar el estado de perpetua divagación. Los ejemplos que les daba. Se dedican a realizar permanentes análisis de las causas y las consecuencias, que solo llevan a la parálisis. Carecen de sentido práctico, de orientación a resultados. Están amenazados por su perfeccionismo y la inflexibilidad de quienes no actúan hasta estar seguros de tener el control. No podemos tener el control. Y en esta sociedad, con los cambios que vienen, no se trata de tener el control. Se trata de tener la versatilidad para adaptarnos a los cambios. Y control significa más bien una reacción oportuna, significa también reconocer un error, significa también construir colectivamente, significa exponerles a los estudiantes que eso tiene que ver con la fortaleza emocional, que la resiliencia no es un valor que uno adquiere al leer un libro, la adquiere en cómo afronta los distintos momentos de la vida y cómo logra salir adelante, esto en la práctica, más allá de los conceptos que puedan encontrar. Herramientas para la gobernanza a propósito del cambio que están haciendo a nivel de los estatutos. Pues hay muchas herramientas que pueden favorecer lo que está consagrado en un estatuto. La primera de ellas, una adecuada planeación estratégica, no solamente del 23 al 29, sino los ejercicios que ustedes adelantan de planeación anual, de planeación en cada facultad, que a veces son vistos cuando nos invitan a esos ejercicios, decimos vamos a perder tiempo porque es otra vez lo mismo de unas metas. Yo creo que teniendo buena información el ejercicio podría ser más de compartir ideas que de repetir metas si tenemos buena información. Información complementaria del mercado laboral, del contexto, por ejemplo, de las crisis sociales, de la marginalidad de cada barrio. En Colombia llamamos barrio a los sectores en las ciudades, pero como se denomine acá, porque definitivamente hay unos estudiantes que tienen una diferencia en capital sociocultural, que si no la abordamos desde la universidad no hay quien la aborde. Nosotros decimos que todos tienen derecho a, pero tenemos que igualarlos en el partidor. Y para eso hay que entender la realidad de esa familia, las carencias, y no solamente sentirnos satisfechos con el ingreso a la universidad, sino con haber abordado estos otros temas. La evolución del consumo de bienes culturales. El rector hacía mención a cómo se han ido enfatizando, digamos, las apuestas por estos bienes culturales. El modelo de acreditación de Colombia, por ejemplo, para la acreditación de alta calidad, hoy premia los bienes culturales. Ya no son un anexo, entonces, no sé, las orquestas que se hacen a nivel de la universidad y todos los otros espacios de desarrollo artístico y cultural marcan la diferencia entre una universidad promedio y una universidad que se quiere destacar, porque estos espacios para los jóvenes son espacios más que decirles vengan a una conferencia que hoy vamos a aprender sobre competencias socioemocionales. La teoría no nos enseña realmente cómo conectar las emociones, sino despertar esa sensibilidad al otro, al arte, a ciertas temáticas. Eso es lo que nos permite despertar y hacer conciencia de nuestro hacer emocional o de lo que se llama el manejo de nuestras emociones. Y finalmente, un análisis 360 que verifique la voz de los jóvenes, de los maestros, de las familias. Cuando yo nombraba familias en educación superior hace unos años, antes de la pandemia, no era bien visto porque se imaginan que las familias están en la escena de la educación en primera infancia, preescolar, básica y media, pero ojalá estén más cerca también en la superior, con roles distintos, porque ellos no tienen que estar directamente involucrados en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, que es muy distinto a lo que pasa en la básica y la media, pero tienen que ser conscientes de qué está pasando,
de cómo mejorar su entorno familiar, temas de empleabilidad de la familia. Todo eso influye en el estado emocional en que un joven llega a conectarse a clase. Bueno, segundo tema que tienen ustedes en el eje de planeación 23-29. El primero ya lo vimos, gobernanza, como lo ven, es potente, tiene muchas aristas, no es menor, y participación sí, pero con sentido, y con sentido de que las cosas pasen y que haya poder de transformación. Segundo, ustedes lo mencionan como educación integral. Yo traigo a colación un título de una organización mexicana que se denomina Mexicanos Primero. Es una ONG que trabaja por mejorar la educación pública en México, muy interesante, y hizo un paper que se denominó así, aprendamos a estar bien para estar bien para aprender. Y lo relacioné con todo el trabajo que tiene hoy un neurocientífico muy destacado, que es el presidente del Comité Científico francés, Stanislas Dehaene. Los invito a mirar el trabajo de él y de su esposa, que es especialista en neurociencia y aprendizaje de lengua, porque en toda la conferencia de Stanislas y en el trabajo que nos pudo acompañar en el ministerio, para él era muy importante desde el ambiente donde los jóvenes se encuentran hasta la experiencia como tal de aprendizaje y volver a ciertas prácticas que a veces nos dicen que no son buenas porque pueden presionar a los jóvenes. Entonces miren lo interesante, básicamente, primero que la experiencia sea placentera. Un rector me preguntaba, ¿y qué voy a hacer con los alumnos si ahora muchos me dicen que prefieren el campus virtual? Y yo le decía, dejar ver que el pregrado marca la diferencia del campus presencial, pero usted tiene que hacerlo atractivo. Si no va a integrarle otros elementos a la experiencia, puede que no sea atractivo. El sentimiento de ser apreciado, de que comunidad se sienta que están progresando, esas sutilezas son claves para la permanencia. La segunda recomendación que hacía Stanislas tiene que ver con alentemos los esfuerzos. Suele decirse que para no desmotivar al joven, no le digamos lo que está mal o que no le digamos que aún le falta. En el cómo está la diferencia, pero sí tenemos que decírselos, como nos lo dijeron a muchos de nosotros, porque tenemos que aprender que nos equivocamos y que solamente con mucho esfuerzo vamos a lograr las metas. Y ahí estoy hablando de mérito, de estudio, de trabajar con más compañeros, de ir a integrar el medio a su investigación y muchos otros factores que no son menores y que no los debe desmotivar, al contrario, los hace más fuertes. Y esto entonces tiene que ver con la apuesta que haga el campus de la universidad, abordando los siguientes temas para ese eje que ustedes han denominado de educación integral. Primero, la resiliencia universitaria. La resiliencia universitaria es muy importante porque hace una institución que no le cueste cambiar. El rector mencionaba mucho la palabra flexibilidad y tiene toda la razón. Tal vez lo más difícil en la vida es ser flexible. Suena elemental, pero a todos nos cuesta y nos cuesta que permanentemente nos reten y tengamos que cambiar. Eso tiene que ser la universidad. Y a nivel operativo y a nivel académico. No se trata solamente de que lo único flexible sean quienes garantizan las aulas o todo el andamiaje pues, de espacios de aprendizaje, sino también los académicos. Segundo, optimizar la educación remota, es decir, entender si va a ser para programas largos, cortos, pregrado, posgrado, dónde vale la pena, en qué áreas del conocimiento. Hay otras áreas donde puede ser que un esquema híbrido no sea, pero esa reflexión que se tienen que estar haciendo las decanaturas. Y en algo que pudimos dejar en Colombia, tenía un foro hace 2 semanas con el Banco Mundial y entonces tenía rectores de Colombia y yo tenía que dar cuenta de lo que hice, pero también de lo que salió mal, o sea, de lo que uno quiso hacer. Entonces, yo siento que el cambio que le hicimos al sistema, ya se los voy a contar, es bueno. Siento que fallamos en algo que ahorita les voy a decir y es en los tiempos y la tramitología. Ahí todavía hay por mejorar, pero crear, por ejemplo, registros únicos en Colombia hace que una universidad trabaje una sola vez, muy arduamente, y diga, aquí ya obtuve mi certificación de calidad para un programa que lo voy a ofrecer, virtual, presencial, híbrido o dual. ¿Por qué? Porque no es sencilla hacer la transformación de un programa. Y si la universidad de verdad se va a meter allí, exige que la decanatura trabaje interdisciplinarmente con muchas áreas para que lo haga bien. En términos de tiempo del sistema de calidad, pues ahorra tiempo, reconociendo las 5 modalidades. Pero obviamente allí viene un tema, y de una vez lo menciono, y es en el caso colombiano la calidad de los pares académicos y cómo afectan estos los tiempos. Yo puedo en el discurso hablarles de 5 modalidades y decirles que
cada universidad va a presentar y que yo tengo los pares que lo saben juzgar. Ni yo tengo el detalle para saber juzgar que estuve haciendo la reglamentación. ¿Por qué? Yo no soy experta en tecnología. Tendríamos que tener un par que realmente hiciera una lectura donde no le pidiera lo mismo a un programa 100% digital con un programa presencial. Pero también tenemos que tener expertos en temas de mercado laboral, que son pares académicos que están fuera de la academia, pero que entienden cómo funciona un sector y qué énfasis le vamos a hacer al programa. Es decir, hay mucho dilema, y esto se discutió mucho en la conferencia de Barcelona 2022, porque los rectores piden que los sistemas de calidad se ajusten, que sean flexibles y que sean más rápidos, para que las universidades también puedan ajustar su oferta. En parte tienen razón. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Depende de tener mucha confianza institucional en las instituciones, las que ya se encuentran acreditadas, para acelerar mucho más los trámites y lograr que una universidad que encuentra un pedido de la sociedad pueda rápidamente hacer un primer ejercicio de un programa. Entonces, pues allí hay muchas aristas para verlo. Ustedes cuentan con un sistema de aseguramiento de calidad muy sólido, pero creo que el desafío es más interno al sistema de aseguramiento de calidad de la universidad. Y lo hablaba con un académico la semana pasada que le decía, si yo me pusiera en la responsabilidad de rectora, yo anhelaría que cada vez que presente un registro a certificación de calidad, el tiempo no lo gaste mi equipo preparando datos. Por eso anhelaría tener centralizada una producción de información y que el tiempo me lo gaste sentando a hablar con el decano, decirme qué innovación le va a hacer el programa, qué está pasando con los egresados, pero esto más en un diálogo de saberes que de un cumplimiento que es normal que exija un sistema de aseguramiento de calidad. Bueno, enfoque ampliado de sostenibilidad. Miren, este punto está siendo crucial en educación básica y superior y requiere una reflexión profunda. ¿Por qué lo digo? Porque se suele tramitar como un tema accesorio. Sensibilicemos a los jóvenes con la naturaleza, llevémoslos a la salida a un parque, hagamos una salida pedagógica. Desde preescolar básica y media se trabajan los proyectos de manejo de la ecología, pero ser realmente una universidad sostenible ambientalmente requiere muchos cambios al interior de la universidad y requiere recursos. Entonces no se puede hacer de una sola vez, pero serán las adelantadas las que marquen la diferencia. Desde el cambio en los paneles de energía que generan la energía de la institución, desde el concepto de economía circular, que la primera es manejarlo más que la sociedad, que todavía no entiende mucho qué es economía circular, tiene que ser la academia, manejando los residuos, manejando lo que sale de sus laboratorios, en fin, lo pongo allí porque creo que aún a nosotros del sector de educación superior nos ha faltado y creo que estamos en el desafío. Vamos a tener una COP en Brasil el año entrante que se va a centrar mucho en los temas educativos y veo que los rectores o las universidades que están marcando más la diferencia son las que tienen ese componente muy claro, porque son universidades que además son muy bien recibidas por los jóvenes, que hoy en día son abanderados de los temas de sostenibilidad medioambiental, pero también por las empresas. Y hablo de las empresas por los donantes o por las empresas con las que la universidad vaya a realizar trabajo aplicado. Alianzas estratégicas globales, no temerle a las alianzas. Incluso yo voy a proponer un eje particular de alianzas. Yo creo que tiene que estar intencionado desde las vicerrectorías, desde las decanaturas, alianzas de largo término, con una clara apuesta a qué le aporta a la universidad, por qué la alianza es sostenible, qué le aporta a la comunidad, a todo nivel, no solamente asociado a los proyectos de extensión. Fomento al emprendimiento, que ustedes lo tienen claro. Leíamos mucho el tema de las startups y lo relacionan con tecnología, pero se pueden hacer startups de muchas áreas del conocimiento y serían las que le permitirían a los jóvenes ver un trabajo mucho más aplicado, por lo menos una primera aproximación. Vamos finalizando. El eje de equidad e inclusión, muy mencionado por la universidad. Esta es una universidad que permite a muchos jóvenes de escasos recursos llegar a la academia y yo creo que ese es un sello particular de la universidad magnífico, donde tocan la inclusión no desde el concepto, sino en el día a día. También manejar la diversidad incluye muy fuertes programas de bienestar universitario. Las áreas de bienestar universitario han venido migrando en las universidades, esa es una tarea pendiente. Sé que aquí hay una propuesta para facultades de salud y demás que se van a integrar a la propuesta académica de la universidad.
y ojalá en ese momento sea desde el área de la salud donde se lidere el tema de bienestar universitario, abordando los temas de salud mental, abordando los temas de peso, de talla y peso, abordando los temas socioemocionales, que no pueden ser vistos como una tarea anexa o si el estudiante manifiesta problemas. Debe ser un trabajo de todos. En el equipo de trabajo que tuve en la Secretaría de Bogotá se me acercó un coach experto en temas socioemocionales y me dijo, ¿usted qué va a hacer con su equipo? El nivel de exigencia que tiene su jefe, el alcalde, es suyo, y es gente, yo no soy mamá, es gente con niños, es gente que tiene muchas preocupaciones y usted como los quiere llevar a ese nivel casi como de un trabajo frenético. Y tenía mucha razón y lo agradezco mucho. Y creó un programa que se llamaba Líderes Saludables y era dentro de la institución. Entonces a lo que voy es como esta congruencia entre lo que decimos debe pasar en los equipos, lo que somos como equipo de la universidad y el ejemplo que le damos a los jóvenes. Tramitar las emociones es tal vez el área más difícil de la vida para todos y para un líder, y creo que una universidad debe ser pionera en estas materias. Quiero mencionar el tema de la migración como un tema de inclusión, porque definitivamente la migración llegó a nuestro continente para quedarse y se va a dar en todos los continentes. En Europa es más claro porque hay un espacio de la Unión Europea a nivel educativa, comparten, digamos, las bases del diseño curricular, conocen ustedes el programa Erasmus, bueno, y todo lo que se viene dando a nivel de migración de los estudiantes de la Unión Europea. Lamentablemente, en América Latina aún no tenemos un programa de ese corte. Hay varias iniciativas de la OEI, algunas de otros centros de pensamiento que hablan del intercambio de estudiantes. Yo creo que una universidad, mientras estos espacios se crean, que se vuelva pionera en este intercambio de estudiantes, marcará la diferencia en el alcance de la internacionalización, en la vida diaria del pregrado, no solo por la experiencia de vivir en otro país, sino por la experiencia de intercambiar académicamente con los líderes a detalle programas curriculares y otros temas. La migración requiere regularización, y lo digo por experiencia propia. Ustedes saben que nosotros recibimos más de 6 millones de migrantes en Colombia, y particularmente yo tuve que recibir en el sistema educativo 600.000 niños. Con el liderazgo del presidente Duque, que era mi jefe en ese momento, se decidió que había que darle normas a la migración para darles una atención pertinente. Y después de esa regularización se logró integrarlos al sistema. Y no es fácil. Y no es fácil porque los sistemas educativos, que deberían ser los primeros en no desarrollar xenofobia, presentan este tipo de reacciones. Obviamente llega algo diferente, la gente siente que le están quitando su lugar o en el mercado de trabajo. Ese, se los digo, es un gran desafío de América Latina, llegó para quedarse y como país tenemos que aprender a cómo integrarlo a nuestra universidad. Finalizo con aseguramiento de calidad, que ya creo que he mencionado varias de las tensiones, tal vez me quedaría acá. Este fue el resumen de la discusión en este foro del 2022 de las distintas agencias acreditadoras. Invitaron una latinoamericana, europea, asiática y quien les habla desde el punto de vista de funcionaria pública, y que debatiéramos, y fue un poco lo que les conté. Las universidades piden mayor rapidez, piden flexibilidad para hacer los cambios, los gobiernos tienen temor que salgan programas que no sean con la calidad de vida. En ese interregno emerge la virtualidad, los programas híbridos y los duales que no eran tradicionalmente calificados por el sistema de aseguramiento. Y se repetía mucho esta prioridad de preservar la misión, la calidad, la diversidad institucional y de tener una mediación de inquietudes y un fomento permanente de comunicación entre los pares del sistema y quienes regulan el sistema de aseguramiento y los rectores. Es decir, reclamamos sistemas de aseguramiento de calidad con toda la crítica que me llevo solita de lo que hicimos, que sean menos como está allí el sistema de aseguramiento y allá las universidades y acá los ministerios. Con la rapidez con la que van cambiando las cosas requieren mecanismos de conversación también que sean mucho más rápidos para generar esa confianza, y que la recolección de la información sea una recolección que no demande tanto tiempo para las universidades. Nosotros en el sistema, además de crear este registro único, creamos una condición que se llama condiciones iniciales. Y en condiciones iniciales el rector y su equipo presentan todo. Y el decano, cuando se va a enfrentar a su programa, solo sustenta lo importante para él, el énfasis de la carrera,
el plus en los egresados y no se desgasta cada vez volviendo a contar las aulas, los profesores, la biblioteca digital, el número de libros impresos y tal. Entonces son cambios que podemos hacer porque hoy la información nos lo permite para que el diálogo alrededor de la calidad sea un diálogo más fluido. Bueno, aquí había unos caminos para mejorar en materia de calidad que ya lo había mencionado. Los rankings. Personas a favor, personas en contra, y siempre van a haber a favor y en contra. Pero, mal que bien, si uno está en una rectoría, uno tiene que entender cómo se comunica la sociedad de hoy. Nos hablaba el rector de lo que a veces se vuelven las redes sociales. Las redes sociales surgieron inicialmente para los más jóvenes. Nos animamos muchos, los que somos más viejitos, porque pensamos que eso democratizaba la información. Y sí, democratiza la información. El tema es en lo que se han transformado con el tiempo. A veces la poca información con la que uno toma una postura, y posturas delicadas, que no están realmente basados en los datos y los hechos. Pues bueno, los rankings finalmente son la información que está en redes y está a disposición de padres de familia, de la sociedad, donde dice la universidad donde yo quiero que mi hijo entre, qué posición ocupa, si es buena en investigación, qué facultad se destaca más, si tiene el componente de internacionalización. Entonces, más que enfocarnos en trabajar obviamente para un ranking, pues es algo que está allí, que debe estar paralelo un poquito a la reflexión que hagamos del sistema de aseguramiento de calidad en Chile, de pronto hacernos una reflexión de qué son los puntos. Conversaba con un rector colombiano y me decía, subió mucho en los rankings de producción de investigación, pero me decía, como soy de provincia, el tema reputacional no mejora, entonces me voy a enfocar los próximos años a que me conozcan como universidad, porque tenemos los recursos, los estudiantes, los profesores con doctorado. El ranking no lo reconoce, pero mucha gente no sabe que existimos. Entonces, es como una forma de tomar lo que estos rankings trae que pueda ser útil sin que se vuelvan los ejes de nuestra planeación. Todos los temas de investigación, ya los hemos mencionado. Aquí yo resaltaría lo siguiente. Primero, el fomento de proyectos interdisciplinarios. Creo que esto lo viene haciendo la universidad, no es nuevo, simplemente lo traje a colación. El establecimiento de alianzas público-privadas con organizaciones ONGs, con sector productivo, impulsar la innovación y fortalecer el emprendimiento, todos los espacios de coworking, que sé que ya los viene realizando la universidad, los programas de mentoría, muy importantes para la básica y la media y también para la educación superior. Una mentoría no es un seguimiento y se confunde mucho. Y ustedes que son docentes son en esencia mentores y son aprendices, como digo yo, porque uno tiene que estar permanentemente en esa actitud. Entonces, qué mejor que ustedes inspiren estas redes de mentoría, que no son redes de seguimiento tradicionales y que lo que buscan es oír a ese joven y entender en qué lo podemos ayudar, qué no ha sido claro, qué temas requiere para sentirse cómodo en la universidad, para sentirse aceptado, o dónde las afirmaciones que han hecho lo tienen dudando hasta de sus conocimientos y competencias. Esas delicadezas y fortalezas que se esgrimen en una red de mentorías son fundamentales. Fortalecer los programas de doctorado. Ustedes saben que el número de programas de doctorado de América Latina se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Tenemos programas de diversa índole. Siempre la pregunta que nos queda con los desafíos de la nueva investigación es también hacernos una pregunta de qué de estos doctorados de pronto ya no son pertinentes, cómo cambiar sus énfasis, es decir, no quedarnos con esta apuesta que lo fácil es ya está estructurada, sino ser inquietos y al mismo grupo que estructuró el doctorado mirarle distintas salidas de énfasis, que es un poco lo que hoy los estudiantes de doctorado, más que una formación homogénea de énfasis en investigación en una sola área disciplinar. Acá estaba básicamente lo mismo. No podía faltar, ustedes tienen como eje la tecnología. Yo le sumé inteligencia artificial, que seguramente ustedes cuando pensaron tecnología pues la vieron al interior y tienen razón, pero yo quería sacarla porque pues hoy en día es una realidad. Ustedes saben que ya el espacio europeo aprobó la primera reglamentación de inteligencia artificial. Los invito a leerla porque si bien nosotros en América Latina pues no tenemos, puede ser un marco ético interesante para saber el uso de la inteligencia artificial. Es un campo que evoluciona rápidamente, que para básica y media y para superior el mejor camino es usarla. No es negarla y apartarla y que el estudiante no la pueda usar, porque el estudiante la va a usar, porque está allí. Y bien usada, lo que se convierte
es en una herramienta de trabajo, y lo que están haciendo profesores de lectura, de música, es ponerlo como un insumo para creación, por ejemplo, de nuevas piezas, desafiando los mismos contenidos que la inteligencia artificial da, con errores, con imprecisiones y con un sentido crítico que ella no tiene. El sentido crítico lo tenemos nosotros. Por eso a veces me parecía paradójico que algunos compañeros de gobierno llegaban conmigo a regiones muy marginadas económicamente. Y como estaba en boga, o está en boga el discurso de la inteligencia artificial, entonces le decían a los jóvenes que estaban allí sentados: en 2 años todos los trabajos que hoy conocen desaparecerán. Yo decía, esto además de asustar, no es 100% cierto, es decir, la formación siempre va a ser necesaria. Que esa formación nos permita adaptarnos, querer aprender bien y relacionarnos con respeto con el otro, nos permitirán reinventarnos como profesionales a cada momento. ¿Que todos los trabajos los vaya a reemplazar la inteligencia artificial? Seguramente no. Algunos sí, pero los profesionales siempre tienen que estar allí. Y tienen que estar allí por una categoría. Perdón, ya me devuelvo a esta. Déjenme un segundito, que quiero ir a la de trabajadores del conocimiento. Acá. Seremos todos trabajadores del conocimiento con distintas especialidades. Entonces, más que asustar a los jóvenes diciéndoles que siempre decimos, hoy los estamos preparando para carreras que no tenemos ni idea cuáles serán en 10 años. Y yo me pregunto, si a mí me dijeran eso a los 18 años, estaría diciendo, estoy perdiendo el tiempo, o en qué lugar estoy, o será que a mí el mercado laboral no me va a reconocer. Claro que me va a reconocer, sí, con esa concepción que hacemos de inteligencias múltiples, muy conocida ya desde hace más de 30 años en el espectro académico. Sabemos que esta inteligencia adaptativa es la que nos va a permitir hacer. Y me devuelvo. Acá. Otra aplicación de la inteligencia artificial son estas oficinas de inteligencia de datos, o como uno las quiera llamar, que se van a volver en un insumo fundamental para ambientar discusiones y decisiones, no para que yo tome solo la decisión con base en ese dato, pero sí ambientarán discusiones. Aquí aparece obviamente toda la discusión que se está dando de modelos híbridos, y me llama la atención que muchas universidades, para hacer atractivos sus posgrados, los están ofreciendo híbridos, pero es un híbrido que no es híbrido, porque el que está presencial, bien, pero el que está conectado a distancia, resulta que le están transmitiendo la clase desde un aula que no tiene los requerimientos de sonido, de apoyo visual, para que el maestro se pueda mover, para que el maestro pueda interrelacionar y para que quien está conectado pueda participar. Entonces, no es en todas las universidades, algunas han hecho unas inversiones muy fuertes en aulas para inmersión híbrida, pero yo no puedo ofrecer programas híbridos si yo no tengo ese tipo de aulas. Entonces, no es tan sencillo como decir llegó la inteligencia artificial y ya estamos preparados y ya tenemos modelos híbridos. Hay que preguntarse un poco qué calidad de modelos híbridos tenemos. Las microcredenciales, un tema hoy presente en todos los foros de educación superior. Van a esos foros, a esos paneles, representantes de empresas que dan microcredenciales y certificaciones de conocimiento, van representantes de gobiernos y van representantes de universidades. Y lo que trata de pasar en esa discusión es mostrar que la universidad se está quedando atrás porque no permite esa salida de microcredenciales. Y yo digo que no, que la universidad tiene que tomar ventaja para asociar estas microcredenciales a un currículum con sentido, a una trayectoria larga, que estas microcredenciales lo que son, en términos sencillos, es una certificación de un saber específico a hoy que puede ser actualizado en el futuro. Pero ¿qué es lo que está demandando el mercado laboral? Internacionalización, 2 mensajes. La internacionalización después de pandemia tuvo un gran cambio. Antes de pandemia se medía por los convenios que tenía cada universidad firmado con otras universidades, por el número de estudiantes que iban presencialmente a tomar el semestre en otra universidad, o por los colegas investigadores que hacían producción conjunta, citación conjunta con otras universidades. Todo esto sigue vigente. Pero lo que ocurrió con la pandemia es que comenzamos a tener internacionalización sin desplazarnos, ni de la ciudad ni de la universidad. Entonces esto exige que las áreas u oficinas de internacionalización le den espacio, patrocinio y voz a aquellos docentes o estudiantes que están liderando redes que no implican un gasto de movilización siempre y que les permite hacer un trabajo muy interesante. Ustedes saben que los últimos desarrollos de la misma inteligencia artificial nos permitirán en 1 año o año y medio estar en una plataforma y que del idioma en el que nosotros nos sentimos más fluidos,
va a haber traducción simultánea a todos los idiomas necesarios. Es decir, pensar que tenemos un grupo de estudiantes de la universidad, con estudiantes brasileños de la Universidad de Sao Paulo, y que pueda haber un diálogo continuo, va a ser realidad. Ya no va a haber, digamos, la restricción del idioma. Entonces, eso hace que las facultades puedan fortalecer mucho sin generarle tantos gastos a la Vicerrectoría de Administración, procesos muy interesantes de internacionalización que luego redundan en intercambios, en programas conjuntos. Pero no olvidemos que en pandemia se hizo allí un ejercicio bien interesante. Finalizando, ustedes tienen la vinculación con el medio para la educación integral. Yo allí menciono 2 temas. Creo que ya mencioné la sostenibilidad, los startups, y me parece interesante la estrategia Lifelong Learning, que es las que les mencioné. Los países hoy en día, y yo diría que latinoamericanos, no sé Chile, la verdad el detalle, el mío no tenemos un diagnóstico de los adultos, o sea, mayores de 30 o 28 según la definición de joven que tenga cada país, de los adultos en materia de competencias. Esta información va a ser clave y yo creo que una universidad, por ejemplo, situada en estamos en, no sé el nombre exacto, pero la zona que cubre la Universidad de Viña, Valparaíso y las demás provincias, hacer un primer diagnóstico desde la línea de investigación de cómo están estas competencias. ¿Por qué? Porque la inversión que ustedes hagan en formación de adultos tiene que tener información de base y se vuelve también una generación muy interesante de ingresos. Básicamente aquí viene programas de muy variada duración. Cuando a uno le preguntan como académico o tal vez hay una reunión con un decano y le dicen que su decanatura va a tener que trabajar en programas de pregrado, de posgrado, de formación continuada y de microcredenciales, puede sentirse un poco agobiado de pensar cómo va a ser lo mismo con su mismo equipo. Y ahí viene una respuesta interesante y es la transdisciplinariedad. Y es que va a haber contenidos que vamos a tener que crear con varias facultades que van a ser vitales para darle sentido a los programas cortos o para poder dar las salidas de las microcredenciales. Entonces, una universidad colombiana me decía, envíeme ya una literatura. La gente a veces es optimista como si uno fuera proveedor, pero con gusto se contesta, envíeme una literatura para yo poder decir que voy a cambiar las decanaturas y que ya no son como islotes no comunicados. Y yo le dije, no tengo el paper a la mano, pero lo que le puedo decir es que en todos los espacios de conversación, esos espacios hay que abrirlos y hay que abrirlos por múltiples razones, porque tiene más coherencia con una educación integral, como lo dice el mensaje de su postulado, porque optimiza recursos, porque acude usted a otros colaboradores que le integran otros conocimientos a su propuesta y porque definitivamente va a ser más interesante que estar simplemente hablando siempre con los mismos colegas. Finalmente estaba este eje que lo incluí porque en el foro que les mencioné del TEC de Monterrey hace 2 semanas, todo el tema se centró en alianzas, en mirar por qué lo público y lo privado, en esta polarización política en la que está América Latina, no lo olvidáramos. Aquí no estamos provistos de un tema político, sino técnico. Y en lo técnico apoya mucho el desarrollo de una universidad, la integración del mundo público y del mundo privado. Entonces, por ejemplo, la integración tecnológica en educación preuniversitaria es un ejemplo de algo interesante que se puede hacer. Los jóvenes llegan con muchos vacíos en matemáticas y en lectura. Entonces, la universidad siempre dice que pues esto es demandante, es difícil. Bueno, ¿y qué pasa si comenzamos a trabajar con los colegios, con los gobiernos locales para trabajar este eje? Programas de nutrición y salud en las escuelas. Las facultades de medicina son fundamentales para abordar los temas que aún tenemos de desnutrición y de desórdenes alimenticios con los que llegan los jóvenes. Otro tema transversal. Formación y desarrollo profesional docente. Ustedes tienen una fuerte facultad de educación y muy interesante. Y Chile particularmente ha hecho un proceso que tuve la posibilidad de conocer muy interesante en formación de directivos de colegio y en armar una red de escuelas donde las facultades de educación van sus estudiantes gran parte de las horas de práctica a la escuela y se vuelven un círculo virtuoso porque la escuela que es certificada como formadora es una escuela que logra mejores estándares y la universidad que tiene más horas de práctica en la escuela logra aterrizar mucho más los contenidos del currículum a lo que es el devenir pues de la
escuela misma. Colaboración entre investigación aplicada y emprendimiento universitario, creo que eso es muy claro dentro del trabajo de la universidad. Ya lo mencionamos, programas de microcredenciales y experiencias de formación de profesorado. Cada vez que uno se sienta con la OCDE, por ejemplo, a reflexionar los resultados de América Latina, porque no cambian mucho, porque llevamos una década medio estancados. Obviamente Chile le va muy bien a comparación con otros países, y la respuesta de ellos siempre tiene que ver en el rediseño de las licenciaturas de la formación de maestros. Y ahí se vuelve un punto que hace resonancia. Creo que ya me salto las reflexiones, disculpen la extensión, traté de manejar lo mejor que pude el tiempo y menciono esta frase de cierre. El futuro de los países depende en gran medida de sus sistemas de educación. Creo que sobre eso no hay duda y por eso ustedes son tan importantes y tienen un trabajo que les hace ver su vida con sentido. Somos muy privilegiados los que podemos trabajar en un área que nos hace sentido, que nos resuena. Tienen estos una contribución muy importante para la formación ciudadana, tal vez uno de los dilemas morales más importantes que hoy aborda la sociedad cuando miramos los grandes problemas de corrupción, los grandes problemas del imperio de la fuerza, de lo que amenaza una democracia, todo pasa por aquí. Ética y generación de conocimiento científico, promoción de la innovación, resolver problemas sociales, promover un desarrollo económico sostenible, equitativo, entre otros. Es decir, parece que casi toda la sociedad demandara de nosotros posibles soluciones para los problemas en tantas áreas que a veces nos llenan de expectativa, de miedo, pero de ilusión. Y yo creo que quedémonos con la ilusión, porque esta universidad ha hecho un trabajo impecable y creo que lo que viene en el trabajo 23-29 me parece que es un plan que recoge todos los temas del actual debate de la educación superior. Ustedes le van a poner su impronta. Las universidades no pueden ser como en producción. Cada una es distinta, cada una lee su contexto y su misionalidad. Y finalmente, pues como decimos en todo tipo de intervención, en el caso mío cuando era funcionaria pública, el futuro es ahora, no es en otro momento. Y la universidad con estos jóvenes tiene una posibilidad enorme de impactar distintas aristas de la sociedad. Así que muchas gracias por hacerme parte de este inicio de jornada académica. Que el 2024 con la renovación de estatutos sea activo, alegre, rico, mucho discernimiento, muchas innovaciones, responsables, con sentido de equipo y con todos los valores que llevan 96 años inspirando el trabajo de la universidad. Muchas gracias. Agradecemos a la exministra Angulo por esta clase magistral que sin duda constituye un aporte para nuestra reflexión y análisis cuando nos encaminamos al primer centenario de nuestra institución. El rector de nuestra universidad, Nelson Vázquez Lara, hará entrega de un presente a nuestra invitada en agradecimiento por su presencia en esta ocasión. De este modo, damos por inaugurado el año académico 2024 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Junto con dar término al presente acto, se invita a las y los presentes a un brindis que se ofrecerá en el Salón Centenario, ubicado en el primer piso. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron hoy en este salón, así como también a todas y todos quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales de nuestra universidad o que verán esta ceremonia posteriormente en YouTube. Por su asistencia y participación, muchas gracias.